Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. La oscuridad de la madrugada envuelve la humilde casa de madera de Antonio, un hombre curtido por los años, pero con la mirada aún vivaz. El viento gime a través de las rendijas de las ventanas, haciendo crujir la madera vieja como un barco fantasma en alta mar. Un silencio denso, roto solo por el murmullo de la brisa, se cierne sobre el pequeño patio rural. Dentro, Antonio duerme, ajeno al drama que se gesta afuera. De repente, un sonido quiebra la quietud. No es el rasgueo familiar de una zarigüeya o el arrastre de un armadillo, animales comunes en esas tierras. Es algo más profundo, un lamento grave y prolongado que parece venir del alma misma de la noche. Antonio, un hombre acostumbrado a los ruidos del campo, se incorpora en su cama, los sentidos alerta, intentando descifrar la procedencia de aquel gemido inusual. El sonido persiste, más un quejido que un movimiento, tejiendo una atmósfera de misterio y aprensión. La casa parece contener la respiración, cada crujido una nota en la sinfonía de la incertidumbre. Antonio, con la sabiduría de quien ha vivido toda una vida en contacto con la naturaleza, sabe que algo no anda bien. Su instinto le dice que no es un animal cualquiera, ni un simple intruso en su gallinero. Con una determinación silenciosa, Antonio se levanta. La cocina está a oscuras, pero enciende la lámpara de aceite. Su luz parpadeante proyecta sombras danzantes en las paredes. Su mano, de forma automática, se dirige hacia un viejo armario al lado de la nevera. De allí saca un revólver calibre .38, un arma que ha guardado por más de 20 años, cuya última limpieza no recuerda. El metal frío del revólver se siente pesado en su mano. Una corazonada, una advertencia visceral, le dice que esta noche es diferente. No puede salir desarmado. Coloca el arma en su cintura, asegurándose de que esté oculta. Toma su vieja linterna, le pone pilas nuevas y con el corazón latiendo con una mezcla de cautela y curiosidad, abre la puerta y se adentra en la oscuridad de su patio. La tierra húmeda se adhiere a las sandalias de Antonio mientras avanza con cautela hacia la cerca que delimita su propiedad. El rocío cubre las hojas anchas de los bananos y la oscuridad parece más densa que de costumbre, una manta pesada que lo envuelve todo. El gallinero está en silencio. Las gallinas dormidas, ajenas a la presencia extraña que ha perturbado la paz de la noche. No hay señales de robo ni de lucha, pero el sonido, ese lamento grave, sigue ahí. Ahora más bajo, casi un suspiro, proviene del monte, justo detrás de la cerca. Antonio enciende la linterna y el haz de luz corta la negrura, buscando el origen del ruido. Sus ojos escudriñan entre la densa vegetación, los nervios tensos, preparado para cualquier cosa. De repente, el haz de luz se detiene. Lo que ilumina casi le detiene el corazón. Allí, inmóvil, se encuentra una jaguar adulta. Sus ojos están fijos en él, el pelaje erizado, el pecho subiendo y bajando lentamente en una respiración contenida. Antonio se queda petrificado, la linterna temblándole levemente en la mano. Su mente lucha entre el pánico y la incredulidad, pero lo que realmente lo deja inmóvil es lo que yace a un lado de la imponente felina, una cría pequeña, frágil, temblando, casi sin vida. La imagen es desgarradora. Antonio no se mueve, su cuerpo paralizado por la sorpresa y la compasión. No sabe si correr, gritar o sacar el revólver y vaciarlo sobre la fiera. El terror y la piedad se mezclan en su pecho. La jaguar no ataca. Al contrario, baja el hocico y empuja suavemente el cuerpo de la cría hacia adelante. Un gemido bajo escapa de su garganta, como si llorara. Nunca Antonio había visto algo
Así, aquella fiera salvaje, depredador de la noche, no parecía amenazante, parecía desesperada. Había algo en su mirada, un dolor primario que lo atravesó como un cuchillo. Con pasos lentos y deliberados, Antonio se acerca a la cerca, sus ojos fijos en los de la jaguar. Ella no retrocede. Sus ojos, llenos de un dolor indescifrable, siguen cada uno de sus movimientos, pero sin agresividad. Es una mirada llena de una esperanza silenciosa, una súplica muda que trasciende las barreras de las especies. Antonio siente una punzada de compasión. Cuando el hombre se acerca más, la luz de su linterna revela la extensión de las heridas de la cría. Está cubierta de arañazos y su respiración es débil, sus ojos entrecerrados, signos inequívocos de que no resistirá mucho tiempo. La madre, en un gesto que rompe el corazón, da otro leve empujón con el hocico. Es una entrega clara, desesperada, un acto de confianza inimaginable. Antonio se arrodilla frente a la cerca, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Con sumo cuidado, pasa los brazos entre los huecos de la madera, extendiendo sus manos hacia la pequeña criatura. La toma con delicadeza, sintiendo el calor tenue de su cuerpecito y el temblor constante que lo recorre. La vida se aferra a un hilo. La jaguar permanece inmóvil, observando cada movimiento de Antonio. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, reflejan la luz de la linterna, creando un brillo etéreo en la oscuridad. Hay un dolor en su mirada que las palabras no pueden explicar, un sufrimiento tan profundo que solo una madre podría sentir, una angustia compartida por la impotencia. Sin decir una palabra, Antonio se levanta, la cría acurrucada en sus brazos. Regresa a su casa, el frío acero del revólver en su cintura, el peso de la confianza de una criatura salvaje sobre sus hombros. Sabe que algo extraordinario acaba de suceder. Su vida, a partir de ese momento, nunca volverá a ser la misma. Antonio entra en su humilde casa con la cría en brazos, coloca con extremo cuidado sobre un paño limpio, cerca de la estufa de leña, donde el calor irradia un confort vital. La pequeña criatura tiembla incesantemente, cada segundo una lucha contra la muerte. Antonio, un hombre de campo, conoce la fragilidad de la vida, ha visto terneros nacer débiles y crías de cerdo sucumbir al frío. Susurra palabras de aliento al cachorro. Tranquilo, bichito, tranquilo, voy a arreglar esto para ti, solo aguanta. Corre hacia el cuartito del fondo, un lugar desordenado donde guarda herramientas y viejos trastos. De allí saca una caja de madera, algunos trapos secos y una botella térmica. La llena con agua caliente y la envuelve en una manta, improvisando una fuente de calor para el pequeño. Forra el fondo de la caja con paja, la cubre con telas suaves, creando un refugio improvisado. Con delicadeza, coloca al cachorro allí dentro. Aún respira, pero con dificultad. Sus ojos siguen entrecerrados, su cuerpo más ligero de lo que debería. Está deshidratado, herido y desnutrido. «Ya casi te vas, ¿verdad?», dice con voz más baja de lo habitual. «Pero no te vayas, no hoy». Sin saber exactamente qué darle, Antonio calienta un poco de leche que había guardado para su desayuno. Espera a que se enfríe hasta quedar tibia, y con una jeringa limpia intenta dejar caer algunas gotas en la boca del cachorro. Al principio, el pequeño no reacciona, pero con insistencia traga pequeñas cantidades. Es un buen comienzo. Repite el proceso varias veces, observando cómo la respiración del cachorro se estabiliza lentamente. Eso es. Así es, mi chico. Ve bebiendo. Vamos a salir de esta, ya verás. Durante toda la madrugada, Antonio se turna entre mantener el calor en la caja y ofrecerle la leche. Su mirada se desvía constantemente hacia la puerta de la cocina, abriéndola despacio y mirando hacia el monte. Aunque no ve nada en la oscuridad del monte, Antonio siente una presencia.
Sabe que la madre jaguar no está lejos, observando, esperando. Una conexión silenciosa se ha establecido entre ellos. Ella está allá afuera, ¿no es así?, murmura mientras acomoda los paños en la caja del cachorro. No se fue, yo sé que no. La confianza de la madre felina es un peso y una motivación para él. Cuando amanece, Antonio ensilla su caballo y se dirige a la aldea más cercana. No cuenta toda la historia. Simplemente dice que ha encontrado una cría de animal silvestre herida cerca de su cerca. Pide orientación a la veterinaria de la agropecuaria, una mujer de pocas palabras, pero gran intuición. Ella le proporciona una fórmula especial para crías carnívoras y una pomada cicatrizante para las heridas. La veterinaria sospecha el tipo de animal, pero no hace preguntas. Antonio es un hombre serio, y si no quiere dar detalles, debe tener sus motivos. De regreso a la propiedad, con los suministros, Antonio cuida con delicadeza las patas heridas del cachorro. Aplica la pomada, limpia los rasguños y lo envuelve en un paño limpio y suave. La fórmula es bien recibida por el pequeño. Poco a poco, el cachorro comienza a reaccionar con pequeños movimientos, incluso leves intentos de levantar la cabeza. Una chispa de vida regresa a sus ojos. Eso es, chico. Ve mostrando que todavía tienes fuerza ahí dentro. Tu madre te está esperando. El aliento de Antonio es constante y lleno de esperanza. Durante el día, Antonio mantiene la caja cerca del porche, sabiendo que la madre jaguar está cerca. A veces, entre los árboles, ve dos ojos dorados, observando. Otras veces, simplemente siente la presencia. No te voy a abandonar, piensa Antonio. Un compromiso silencioso que le da fuerza. Y ella lo sabe. Por eso aún está ahí. Los días que siguieron fueron una mezcla de silencio, rutina y una esperanza creciente en la pequeña casa de Antonio. Él cuidaba al cachorro como si fuera su propio hijo, con una dedicación que sorprendía incluso a sí mismo. Se despertaba de madrugada para alimentarlo con la jeringa, limpiaba sus heridas con esmero y le hablaba constantemente, como si el sonido de su voz pudiera calmar un dolor que ni él mismo sabía cómo manejar. Ya estás mejorando, lo estoy viendo. Ya estás hasta poniéndote atrevido, murmuraba Antonio, una sonrisa suave asomando en sus labios, mientras sostenía la jeringa cerca de la boca del cachorro. El pequeño ahora aceptaba la fórmula con más facilidad, sus tragos más fuertes. Ya podía mantener los ojos abiertos por más tiempo e incluso intentaba morder suavemente el trapo que cubría la caja. Era una señal inequívoca de que la fuerza estaba regresando, aunque lentamente. Antonio sonreía cada vez que notaba algún cambio, por más pequeño que fuera. Cada movimiento, cada atisbo de energía en el cachorro era una victoria para él. Despacito, ¿verdad, chico? Pero así es, un día a la vez. Su paciencia era infinita. Una tarde, mientras cambiaba los trapos y aplicaba la pomada en las patas del cachorro, Antonio notó que los ojos del animal ya seguían sus movimientos con atención, como si intentaran entender quién era ese hombre que tanto se dedicaba a salvarlo. Una conexión profunda, más allá de las palabras, se estaba forjando entre ellos. Antonio se agachó y suspiró, la emoción asomando en su voz. No tienes idea de lo que estás haciendo conmigo. Ya hace años que no cuido de algo completamente dependiente de mí. En fin, es bueno sentir esto de nuevo. Eso que se mueve aquí en el pecho, ¿sabes? Se levantó despacio, tomó un trozo de carne cocida sin sal y lo cortó en tiras. Acercó un pedazo de carne a la boca del cachorro, que con dificultad lamió un poco. Era poco, pero era mucho. Un gran paso en su recuperación. Eso, ahora sí, ya volviste a ser jaguar. Eso es lo que tu madre querría ver. La voz de Antonio era un murmullo tierno, lleno de orgullo por el progreso del pequeño felino. Durante las noches, Antonio seguía dejando la caja con el cachorro cerca del porche.
La jaguar nunca volvió a aparecer por completo, pero había señales de su presencia, en constante, huellas frescas alrededor de la cerca, ramas rotas con marcas de zarpazos, el olor característico en el aire. Ella estaba allí, siempre vigilando, una sombra protectora en la oscuridad. Ella no se rinde igualito que tú, dijo Antonio, en una de esas noches frías, sentado en su mecedora, cubierto con una vieja manta, su mirada perdida en la oscuridad del monte. Creo que en el fondo sabe que esto es solo por un tiempo. La comprensión entre ellos era tácita, un acuerdo silencioso, forjado en la desesperación y la confianza. Con el paso de los días, el cachorro comenzó a salir de la caja, sus primeros pasos tambaleantes por la cocina. Se resbalaba en las tablas de madera, intentando morder todo lo que veía con la curiosidad innata de un cachorro. Antonio reía con esa risa ahogada de quien no recordaba la última vez que había reído de verdad, el sonido llenando la casa con una calidez inesperada. Miren al valiente, ya quiere adueñarse del lugar, ¿eh? A pesar del apego creciente, Antonio sabía que el momento de la despedida se acercaba. No podía tener una jaguar en casa. Y más importante, no tenía derecho a negar el reencuentro de la cría con su madre. Unos días más, solo unos días más. Está bien, después te vas y yo me quedo aquí, pero al menos voy a saber que estás vivo. Y cuando Antonio pronunció esas palabras, sintió un nudo en la garganta que no aparecía desde hacía mucho tiempo. Era el preámbulo de una despedida inevitable, un adiós a un ser que, en pocos días, había transformado su soledad. El 12º día amaneció más claro que los anteriores. El cielo, que había estado nublado y húmedo, por fin mostraba algo de sol entre las nubes, una señal auspiciosa para el reencuentro. Antonio despertó con la cría ya de pie, caminando por la cocina con la cola levantada y las orejas atentas. Era como si de una noche a otra hubiera dado un salto en su desarrollo. Las heridas cicatrizaban bien. El pelaje volvía a crecer en los puntos donde antes la piel estaba expuesta, y sus ojos, ahora vivos, brillaban como dos pedazos de oro pulido llenos de vitalidad. Mira nomás quién se despertó todo engreído. Hoy vas a decirme que ya estás listo para irte, dijo Antonio con la voz aún ronca de sueño, una mezcla de alegría y tristeza en su tono. El cachorro soltó un sonido áspero, parecido a un maullido grave, y luego tropezó con la pata de la silla, una muestra de su aún torpe juventud. Antonio rió, una risa suave y melancólica. Tranquilo, chico, no creas que ya eres adulto. Todavía andas medio tambaleando. Aún así, Antonio lo sabía. El tiempo se agotaba, la naturaleza llamaba. La madre jaguar, en algún lugar del monte, aún esperaba. Y el pequeño comenzaba a sentir ese llamado, aunque sin entenderlo del todo, una atracción instintiva hacia su verdadero hogar y su madre. Antonio pasó el día preparando la despedida. Separó una caja más grande, la forró con paños limpios y colocó un trapo con el olor del cachorro que había usado desde los primeros días, como un recordatorio de la seguridad. Tomó un pedazo de carne fresca, lo envolvió en una bolsita de tela y lo colgó en un lateral de la caja, una especie de señuelo afectivo para guiarlo. Al final de la tarde, Antonio cargó la caja hasta el borde del monte, el mismo punto donde todo había comenzado, donde la jaguar había confiado a su cría en sus manos. El sol se escondía tras los árboles, tiñendo el cielo de dorados y naranjas, un telón de fondo majestuoso para el emotivo momento. Antonio respiró hondo antes de abrir la tapa de la caja, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y dolor. «Es hora, chico. Ya estás fuerte», susurró Antonio, su voz apenas audible. «Y ella no se va a ir sin verte otra vez». El cachorro dudó, olfateó el aire familiar de su hogar temporal, miró a Antonio con sus ojos dorados, luego hacia el monte.
Dio 2 pasos fuera de la caja, se detuvo, como si en ese instante pesara la decisión entre 2 mundos. El viejo se agachó, puso la mano sobre el suelo y habló muy bajo, un susurro de despedida. «Ve, ella está ahí y yo estoy aquí. Cumplimos nuestra parte, ¿no?» Fue en ese momento que la vegetación al frente se movió. La madre apareció en silencio, como un fantasma dorado surgido de la tierra, sus ojos brillando atentos, pero no amenazantes. No rugió, no avanzó con agresividad. Solo se detuvo a unos metros de distancia y esperó, su presencia majestuosa y expectante. El cachorro, impulsado por el instinto y el llamado de la jaguar se agachó. Lo recibió con un gruñido suave y un baño de lamidas, como si quisiera borrar todos los días de ausencia. Un abrazo silencioso y lleno de amor. Antonio observaba todo de rodillas, el pecho apretado por la emoción, pero a la vez ligero. Sentía una paz difícil de explicar. Un ciclo se había cerrado, una promesa cumplida. La jaguar lo miró, una mirada larga, firme. No era miedo, no era desafío, era algo más profundo, algo que las palabras no pueden traducir. Una gratitud que trascendía las especies. «Ve con Dios, hija mía, cuida bien de él. Yo hice lo que pude». Y entonces los 2 desaparecieron en el monte sin prisa, como si supieran que de alguna forma aquel reencuentro era también una despedida. Los días que siguieron fueron más silenciosos de lo normal en la casa de Antonio. El murmullo del bosque continuaba, los cantos de los pájaros, el susurro de las hojas, el chirrido de los insectos. Pero dentro de la casa de Antonio, el sonido más presente era la ausencia del pequeño cachorro, un vacío que se sentía en cada rincón. Aún se despertaba temprano, preparaba el café, barría el patio, cuidaba de sus animales. La vida seguía igual por fuera, una rutina inalterable, pero por dentro algo había cambiado en Antonio. De vez en cuando miraba hacia el porche y todavía veía la caja vacía, un recordatorio constante de la vida que había salvado. Recordaba los primeros días, el cuerpo tembloroso, la respiración débil, los ojos casi apagados. Y después la transformación, la fuerza regresando, el cachorro intentando correr, morder, vivir con una vitalidad asombrosa. «Dejaste un vacío aquí, ¿sabes?», dijo en voz alta cierto día mientras alimentaba a las gallinas. Pero fue un vacío bueno, de esos que uno extraña pero no entristece. Esa misma tarde, mientras cargaba leña para la estufa, algo llamó su atención en la tierra húmeda. Huellas pequeñas, recientes, iban hasta el borde del monte y desaparecían enseguida. Antonio se arrodilló para ver mejor. Tocó el suelo con los dedos curtidos, analizando el rastro con la experiencia de quien ha pasado toda la vida en el campo. «¿Volviste por aquí, murmuró con una sonrisa casi infantil. «¿O solo viniste a espiarme?» En el fondo, Antonio lo sabía. No necesitaba verla para sentir su presencia. A veces, en las noches más tranquilas, escuchaba pasos leves entre los arbustos, no de amenaza, sino de presencia, como si ella estuviera allí solo para recordar. «No me he olvidado». El tiempo pasó, meses, llegaron las lluvias, el monte creció, luego se secó otra vez. La rutina se asentó como siempre, pero la historia, aquella historia imposible, quedó grabada en el alma de Antonio. Cierta noche, sentado en la mecedora con el farol encendido a su lado, miró hacia la oscuridad y habló como si conversara con alguien invisible. «Hay cosas que uno vive y no sabe explicar. Sé que nadie me creería si lo contara, pero ustedes vinieron y dejaron algo aquí dentro que nadie jamás dejó». Cerró los ojos por un momento, escuchando los sonidos del bosque. «En fin, cumplí mi misión», concluyó con una sonrisa. A veces la vida nos pone frente a decisiones que no estaban en los planes. Un golpe en la puerta en medio de la noche,
Un sonido extraño proveniente del bosque y de repente, una vida en tus manos. Antonio pudo haberse escondido, pudo haber dado la vuelta, pero eligió actuar, eligió confiar, eligió cuidar. Y esa elección simple de un hombre Lo cambió común, todo. en una noche Salvó común, una vida. devolvió un hijo a su madre y dejó una huella que ni el tiempo podrá borrar.